invitados por el viceministro Carlos Staff, para que ciertos grupos de la sociedad civil y de las iglesias participáramos a la revisión de las guías de sexualidad. Perfecto, eso está bien. Eso es verdad, totalmente verdad. Yo estuve allí. Cuando llegamos, toda la presentación, todo el tema del mundo, a partir de casi mediodía, comenzamos la mecánica, nos dan los libros y todos los libros decían borrador, está con marca de agua que dice borrador, y en ese momento nos dicen que lo que nos había reunido era para hacer una validación de las guías de sexualidad. Sea revisión o sea validación, teníamos en el caso puntual de las guías de sexualidad de enseñanza primaria para docentes, teníamos el mediodía del día 13 y el día 14, quítele almuerzo, quítele coffee break, y ese es el tiempo que teníamos nosotros para revisar 290 páginas. Digo, por más que trataron de decirme que yo era un experto, nunca he utilizado ese término, a pesar de las maestrías que pueda tener. Nunca, porque todos los días yo aprendo algo de alguien. Cuando hablo con un joven, yo aprendo de ustedes, a pesar de que les estoy dando clase. Cuando hablo con un universitario, yo aprendo. No acepto la terminología experto, nunca, y mucho antes de toda esta cosa, nunca la he aceptado. Creo que todos los días tenemos algo que aprender. Pero bien, nos llamaron expertos. Usted analizará si es posible revisar 290 páginas en ese tiempo que les menciono. Usted lo dirá, quizás usted tenga esa capacidad, pero es muy probable que mi coeficiente mental no me da para revisar, ni siquiera leer a conciencia y con la responsabilidad de que yo llegaba allí a representar a miles de personas como muchos llegaron. Que yo no iba a llegar a representar a mi hijo o a mi esposa. Yo estaba representando una sociedad civil que me iba a pedir cuentas. 290 páginas en 12, 14 horas. Yo no puedo. Si usted puede, lo felicito y súmese al equipo. Adicionalmente eso, crean una metodología de trabajo que se comprometió el viceministro Carlos Staff en una reunión que sostuvimos con los padres de familia y sociedad civil, que iban a modificar, y era de que si tú pretendes que yo en 16 horas, no incluyamos almuerzo y coffee break, en 16 horas de una revisión, lo más lógico es que me mandes 15 días o una semana antes el documento. Mándamelo, lo revisamos, pero créanme y díganle que lo dije yo, a ver si alguien me puede desmentir cara a cara, y estoy dispuesto a ponerme a un detector de mentiras si creen o dudan de lo que estoy diciendo. Cuando llegamos allí, había una metodología en donde eran mesas, en donde solo se nos permitía, ellos crearon las guías en 5 ejes, y solo se nos permitía ver un solo eje. Un tema tan complejo e integral como la educación en sexualidad de nuestros hijos, yo solamente podía aportar en un solo eje. En el caso puntual de mi mesa, que dirigía la señorita Berushka, les doy nombre y apellido porque esto no es bochinche. Solamente pudimos ver el eje 3 de forma parcial. Y puedo dar fe que el eje 3 de forma parcial solo se hablaban de derechos a los niños. Y chicos, me encantan y trabajo con ustedes todos los días. Pero a ustedes no se les puede hablar solo de derechos, porque usted tiene control de su decisión, pero nunca de las consecuencias. Entonces eso va ligado a responsabilidades y a deberes. Y en el eje 3, que fue el único que pude ver, no se hablan de derechos, solo se hablan de derechos para chicos entre 6 y 11 años. Ya están corriendo por las redes las guías, y busquen a ver si yo les estoy mintiendo. Hablan de derechos en la página 66, derechos sexuales y reproductivos para chicos entre 6 y 11 años. Suena bien, pero no está bueno. Deben haber responsabilidades y deberes, porque si se quieren llevar ustedes, chicos, algo de mí en esta tarde, ustedes siempre tendrán el control de sus decisiones, pero nunca de las consecuencias. Nunca. Tú puedes elegir hacer lo que quieras, pero las consecuencias no tienes el control. Y eso no solamente va para ellos, sino nosotros también para los adultos. Siempre tendremos el derecho a decidir, pero nunca podremos medir las consecuencias. Y les doy un ejemplo, y no soy político.
no soy político. ¿Cuántos se adversaron y dijeron que todas las dictaduras y habidas y por haber? ¿Y quién le tocó el traspaso del canal? Personas que se opusieron a la ampliación del canal, y no soy político y búsqueme, no estoy en ningún partido. Personas que se opusieron al canal, a la ampliación. ¿Quién le tocó cortar la cinta? Usted tiene control sobre sus decisiones, pero nunca sobre las consecuencias. Yo quiero permitirme introducir a Ana Melissa. Gracias por soportarme. Anoten todas las preguntas que con mucho gusto vamos a contestarlas. Quiero introducir a Ana Melissa con otro tema interesante. Gracias, profesor Roderick. Buenas tardes. Mi nombre es Ana Melissa Españó. Soy abogada litigante. Trabajo en la rama de familia, niñez y familia. Soy madre de familia, tengo 4 hijos y además estoy muy involucrada en esta temática desde hace muchos años. ¿Qué vamos a analizar? Y primero quisiera también recalcarles a todos que este tema levanta pasiones. Si no fuera un tema importante, no levantaría las pasiones que a todos nos llegan a la mente. Por eso es importante que tengamos mente fría. Las pasiones son buenas porque nos llevan a pensar y a actuar, pero a veces no nos llevan a razonar correctamente. Estamos en una casa de estudios superiores, mi alma mater, yo me gradué de esta universidad orgullosamente, así que esperemos que cualquier comentario se haga, por favor, no voy a hacer excepciones, se haga al final. Todos tenemos criterios, y especialmente en esta materia, porque el tema de la sexualidad y la educación sexual tiene muchas aristas, tiene muchos enfoques. Así que vamos a ver de qué se trata esta polémica de la educación sexual, esta polémica de la ley y la polémica del contenido de unas guías que se están revisando. Miren, yo siento que a veces cuando pues disentimos el artículo la ley es la solución, etcétera, yo creo que ninguno de nosotros somos culpables del desorden que está pasando en este país con un tema tan importante. Y por eso nos tienen a todos nosotros, las redes sociales están que, Dios mío, no se cabe una palabra más sobre este tema, y ni hablar de los chats de mamás de las escuelas, eso está prendido. Todos los días hay algo nuevo. Pero ¿saben una cosa? Eso no es culpa de nosotros, eso es culpa del gobierno, de los gobiernos que han estado tratando esta materia tan importante y no han puesto una mano firme, un programa específico para tratar el tema de la educación sexual. Bueno, yo voy a hablar específicamente de las guías. A ver, el diputado Crispiano Adames nos ha reiterado hasta el cansancio en los medios de comunicación, en los programas noticieros, que la ley o el proyecto de ley 61 no tiene nada que ver con las guías de Meduca. ¿Ustedes le hallan lógica a eso? Entonces, yo me pregunto, ¿pero cuál es el lío, el alboroto del proyecto de ley que se necesita para dar educación, cuando de repente nos sorprende que el Ministerio de Educación está desarrollando unas guías? Y se los digo como abogada, aunque el diputado Adames discrepe, la ley orgánica del Ministerio de Educación tiene todas las facultades legales para desarrollar los programas, diseñar una política y desarrollar los programas en educación sexual. El Código de la Familia, busquen la Convención de los Derechos del Niño, obliga al Estado y a los padres de familia a hablarles a los jóvenes, a sus hijos, de educación sexual. Es una responsabilidad de los padres, aunque no querramos. Y el que no sabe hablarle de sexualidad a sus hijos, vaya y busque ayuda, porque estamos en el siglo XXI. Entonces, ¿por qué nos han puesto en esta batalla? Nosotros somos un país chico, todos nos conocemos. Y nos han puesto en este tinglado de que es que los que están en contra, los que están a favor. No, señores, por favor, todos queremos educación sexual.
Ustedes jóvenes necesitan orientación, están ávidos que les hablen. Nadie puede pensar en una cabeza sana que queremos algo malo para nuestros hijos o que queremos vivir en una burbuja, en un tabú. No, eso que quede claro para todos los que estamos aquí. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Y me avisan si me paso de tiempo. El problema es el contenido. Ya el profesor Roderick ha hecho un enlace muy detallado de este problema de ACE. Ahora nos están diciendo que no se preocupen, eso es pura semántica. Yo no me como ese cuento. Eso no es problema de semántica, es problema de contenido. Entonces, al que le guste el programa ACE, que venga de la IPPF, le respeto su criterio. Pero a mí en lo personal, que soy madre de familia, abogada, tengo maestría, una orientación en diplomado en Derechos Humanos, en orientación familiar, siento que la IPPF ha desarrollado unos ejes temáticos que se salen del contexto de lo que debería ser educación sexual. Entonces, vemos que los beneficiarios de los borradores de las guías, y tomamos el ejemplo del borrador de la guía para que vayan viendo ustedes cómo se va desarrollando esta temática. Y los beneficiarios principales en una de las guías, obviamente, es la capacitación de los profesores, de los docentes. Yo les voy a decir, yo respeto a los docentes, porque yo revisé esa guía del docente y qué enredo. Eso es un enredo. Entonces, el docente panameño, el docente de nuestro país, es un docente que habla con lenguaje claro, sencillo. Entonces, de repente nos vas metiendo estos términos de derechos sexuales, ciudadanía sexual. Entonces, ¿eso cómo se come? ¿Cómo se filtra? Y ese es el problema, en que IPPF, el programa de IPPF no concuerda con nuestra realidad sociocultural. Y no es porque seamos un país banana country y porque somos atrasados o porque no somos progresistas, no, señores. Porque somos un país auténtico, con valores familiares. La familia es algo muy importante para nosotros y cuidamos nuestros hijos. Que hay familias en problemas, sí. Para eso hay soluciones legales, se los digo. El Estado puede intervenir subsidiariamente, pero no por eso tenemos que asumir que ninguna familia sirve. En la página 8 vemos cómo se va desarrollando sexualidad, derechos y ciudadanías. Este eje temático de la IPPF que recomienda desarrollar implica género, igualdad de género, la salud sexual y reproductiva y la ideología de género. Muchas personas digan, hombre, pero no le tengas miedo al término género. No, nadie le tiene miedo al término género. Sabemos que es un concepto que se ha ido desarrollando y nos ha ayudado, a la educación actual, el género, ha ayudado a diferenciar los roles que en el hogar podemos ejercer. Por ejemplo, los niños que ayuden a limpiar, a fregar, a botar la basura, que eso no solamente le corresponde a las mujeres, a cocinar, y en eso se ha avanzado y esa es la idea principal, el ideal principal de romper los paradigmas y los estereotipos, ¿verdad? Entonces, los roles de género se pueden asumir de esa forma para que podamos comprender la diferencia. El problema está cuando se van desarrollando una perspectiva de género. Y ahora vamos a ver qué pasa. Y la perspectiva de género, refiriéndome, apoyándome en grandes sociólogos como por ejemplo José Pérez Adán, él manifiesta que la perspectiva de género ya es una deconstrucción social, porque nos anula, nos pone neutros. ¿Para qué? Para que a las grandes franquicias internacionales, cuando desarrollen sus ejes, no tengan problemas de igualdades y de desigualdades. Por eso que nos quieren poner neutros a todos, para que cada uno escoja lo que quiera hacer. Así que eso es un concepto que, aunque se sorprendan, es un problema que vamos a tener que lidiar nuestras sociedades, y es por eso que tienen que aprender a diferenciar los conceptos de perspectiva o ideología de género, como cualquier otra ideología, y roles de género.
Los estándares de esta educación que se van desarrollando en las guías son la de construcción de ciudadanía democrática, vinculación de educación en la sexualidad, con servicios de salud sexual y reproductiva y enfoque de género, como ya estuvimos hablando. ¿Por qué pongo este link? Porque a lo largo de toda la temática se va desarrollando, como bien lo dijo el profesor Roderick, el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Por más que es un tema tan debatido en los foros internacionales, no ha logrado el reconocimiento en convenios internacionales. Se han hablado de derechos sexuales y reproductivos en los foros. Sí, comités de derechos del niño, comités han recomendado que países como el nuestro eliminen barreras legislativas para poder introducir estos derechos sexuales y reproductivos. Y les hago un paréntesis en derecho. ¿Qué pasa? Nuestro código, nuestras normativas civiles, que es como se fue desarrollando el derecho de familia, provienen del derecho romano, ¿verdad? La figura del pater familias era una figura que se desarrollaba a lo largo de las normas civiles y de las normas sociales. Esa figura de la patria potestad, pater familia, la patria potestad, está bien arraigada en nuestra legislación, que es lo que nos permite a los padres de familia poder educar a nuestros hijos, ¿verdad? Y es ese conjunto de deberes y derechos para velar por su crecimiento, salud, educación. Es decir, esos derechos de salud, educación, vivienda, ropa, recreación, se van desarrollando a lo largo, es decir, los niños son sujetos de derecho y se van desarrollando a través de esa figura de la patria potestad. En los foros internacionales, al ver los problemas de embarazos e ITS, se dieron cuenta que estos países latinoamericanos, al tener la figura de la patria potestad tan arraigada, decían, eso es un problema. Miren, acá en el derecho consuetudinario anglosajón, la cosa es diferente. Acá nosotros vamos haciendo nuestras leyes a medida que la sociedad cambia. Por eso es que vemos una diferencia sociocultural. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos se fueron desarrollando a través de estos comités en los foros de las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para eliminar esa barrera de la patria potestad y los niños y menores de edad, los adolescentes, pudiesen tomar sus decisiones autónomas en materia de sexualidad y al ejercer sus relaciones sexuales. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos un código penal que tipifica la violación y el estupro. En todos estos programas les enseñan a ustedes a que tienen derecho a iniciar sus relaciones sexuales, pero no les enfatizan que si un adulto tiene relaciones sexuales con un menor de edad es un delito. ¿Por qué no enfatizan eso? ¿Por qué las personas cuando hablan de los embarazos en el adolescente, que cada minuto, cada hora, cada segundo se embaraza una menor, que es algo tétrico y preocupante, ¿por qué no nos preocupamos de meter a la cárcel a esos violadores y a esos pedófilos? Porque realmente son los que están dañando la mente de nuestros hijos. ¿Por qué las autoridades no ponen la mira en estos delincuentes de trata de personas? En donde el blanco fácil, señores, son nuestras jóvenes que están en la parada de buses esperando para ir a sus casas y las captan. Entonces, si les damos ese derecho para que tomen sus decisiones, ¿cómo vamos a combatir el crimen que está dañando la mentalidad de nuestros niños? Pónganse a pensar eso. Entonces, el contenido de los programas de educación sexual nos van desarrollando estos términos de ciudadanía sexual, de derechos sexuales, pero ¿cómo los manejamos? Si nuestra normativa legal, nuestro código de la familia y nuestro código penal es muy específico en esa materia.